El Señor sea con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 26 del versículo 57 al 68. Los que tomaron preso a Jesús lo llevaron a casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los maestros de la ley y las autoridades judías. Pedro lo iba siguiendo de lejos hasta llegar al palacio del sumo sacerdote. Entró en el patio y se sentó con los policías del templo para ver en qué terminaba todo. Los jefes de los sacerdotes y el Consejo Supremo andaban buscando alguna declaración falsa contra Jesús para condenar a muerte. Pero pasaban los falsos testigos y no se encontraba nada. Al fin llegaron dos que declararon: este hombre dijo, yo soy capaz de destruir el templo de Dios y de reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y preguntó a Jesús: ¿no tienes nada que responder? ¿Qué es esto que declaran contra tuya? Pero Jesús se quedó callado. Entonces el sumo sacerdote le dijo: en el nombre de Dios vivo, te ordeno que nos contestes. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Jesús le respondió: así es, tal como tú lo has dicho. Y yo les digo más: a partir de ahora ustedes contemplarán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios Todopoderoso, y lo verán venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó la ropa diciendo: ha blasfemado. ¿Para qué necesitamos más testigos? Entonces, ustedes mismos acaban de oír estas palabras blasfemas. ¿Qué deciden ustedes? Ellos contestaron: merece la muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas, mientras otros lo golpeaban, diciendo: Mesías, adivina quién te pegó. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. En este contexto en el cual Jesús se encuentra, ya sus discípulos lo han abandonado. Solo Pedro, que había dicho que en verdad él iba a estar al final, como un cobarde, va a escondidas. Va buscando la manera, cómo se acerca para saber qué va a pasar en todo esto. Cristo está en el pretorio. Las autoridades que se creen dueños de la vida, como los que hacen guerra y que muchas veces utilizan la ONU, la OEA, grandes instituciones creadas al servicio del poder, donde en nombre del poder creen declarar absolutas normativas que oprimen a un pueblo en nombre de democracias. Asimismo, aquí estas autoridades, en nombre de la ley o en nombre del poder, van a hacer una declaración falsa y van a utilizar, como hoy, a través de testigos falsos que usted nunca los puede comprobar cuando utilizan las grandes instituciones como la KGB, la CIA, el FBI o qué nombres de organizaciones, y cómo usted puede tener acceso a aquellas pruebas que muchas veces son falsas o adulteradas. Pero nosotros tenemos miedo a denunciar, y creemos aquello, y en nombre de aquellas mentiras mismas van y se hace el mal. Asimismo usaron testigos falsos con Jesús. Personas que no estaban diciendo lo correcto, pero que se les estaba pagando, porque hay grandes intereses detrás de todo eso. Asimismo en las guerras y en las situaciones que se van a destruir a personas inocentes, se usan personas, y hay personas que se prestan a esto. Siempre han habido y siguen habiendo y seguirán habiendo, porque hay seres que no tienen carácter ni valorización.
Van a declarar en contra de Jesús. Y como el templo les daba poder y les daba dinero, y a través de eso es que podían vivir bien. Asimismo muchos hoy, cuando les tocan sus entrañas y sus intereses, sacan las garras y van contra aquellos inocentes. Jesús está ahí, sin miedo, sin acobardarse, con la mirada fija en aquel falso sacerdote, como muchos falsos obispos y sacerdotes y pastores los hay hoy. Mientras el hombre que dice tener el poder religioso y casado bajo intereses va a cuestionar a Jesús, Jesús le va a afirmar diciéndole: esto no es nada, es simplemente una cosa material, un templo en el que se quitan la vida y por el cual explotan a muchos. Yo quiero decirte que verás al Hijo del Hombre subir y bajar y los ángeles de Dios rodearle y su gloria. Aquel hombre no está a la altura, no va a comprender, jamás va a entender. Y en el contrario, en lugar de reconocer la divinidad, la grandeza, el origen de Jesús, lo va a ver como un impostor, como un blasfemo. Y va a decir: ¿se dan cuenta? Usted actúa de esa manera porque no conoce su origen. Nuestro origen es divino, venimos de Dios, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y tenemos el soplo de Dios y vamos a la gloria de Dios. Por eso Jesús decía: me voy a la casa de mi Padre, que es vuestro Padre, a prepararles un lugar para que tengan su gloria. Este hombre, que era un terreno, que no era un espiritual, no era guiado por el Espíritu como muchos pastores hoy. Jesús, tranquilo, sereno, va a asumir aquel castigo innecesario de gente sin conciencia que le falta humanismo y no tienen a Dios. Comenzaron a golpear, a burlarse de Jesús. Adivina quién te pegó. Jesús lo sabe todo. Y sabe cuando nosotros pegamos, golpeamos a aquellos inocentes, donde está el rostro de Jesús. Dejémonos de querer pasarnos de vivo, de listos, y entendamos que el Señor es humilde y sencillo y que asume con responsabilidad la entrega de su vida como una ofrenda pura, agradable, para purificarnos, limpiarnos e incorporarnos y abrirnos nuevamente las puertas del paraíso que por el pecado hemos cerrado. Amén.